Es un placer para mí compartir esta mesa con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Nacional de Estadística y del MIDES. Agradezco también la presencia de las autoridades de FAO y del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de INDA, que fue un pilar fundamental para la realización de esta iniciativa. Celebramos poder firmar este convenio que nos permite incluir esta encuesta, en la encuesta continua de hogares, la escala de intención de inseguridad alimentaria, con la sigla FIES en inglés, que es un instrumento fundamental para realizar el monitoreo y el seguimiento en esta área en todo nuestro país. Estamos convencidos que para planificar y ejecutar políticas públicas en el área de alimentación necesitamos insumos de base científica, probadas en el tiempo, que garanticen resultados eficientes y eficaces de los mismos. Esta encuesta se basa en 8 preguntas y se realizará en 8.500 hogares y estará financiada completamente por el Instituto Nacional de Alimentación. El resultado del mismo, cruzado con otras informaciones, va a ser fundamental para nuestro futuro y para el trabajo que vamos a realizar también en tiempo cercano. Quiero destacar que esta es la primera encuesta de seguridad alimentaria que tiene una cobertura a nivel nacional. Como bien se dijo, esto tiene 8.500 casos en todo el país, por tanto va a permitir hacer algunos cortes relativamente finos en la información y bueno, creo que va a ser muy útil para la política pública y esto cimenta además una relación que tenemos con el MIDES de colaboración y también con el Ministerio de Salud Pública ya desde hace algunos años de forma muy fuerte. Así que de nuestro lado toda la colaboración para que tengamos una encuesta lo más pronto posible. Esperamos que en los próximos meses estén ya los resultados de esto y bueno, que pueda ser utilizado para focalizar la política pública. Muchas gracias. Desde Salud Pública, la verdad que pues, es una alegría que se pueda hacer y se pueda materializar este estudio a nivel nacional, que es la primera vez, como lo decían, que se hace este estudio representativo de todo el país. Con lo cual hay una máxima por ahí que dice que lo que no se mide no se mejora. Y en ese sentido, cuando hablamos de seguridad alimentaria, es importante tener las cifras, tener los datos y tener con certeza de qué estamos hablando, de qué alcance tiene, de dónde estamos hablando y qué estamos hablando en ese sentido. Entonces, desde el Ministerio de Salud Pública es importante este trabajo que se hace en conjunto y que cuenta con el apoyo de la FAO. Y quiero destacar ese trabajo porque también este estudio va a servir para el reporte que tiene que hacer Uruguay en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Más precisamente en el segundo objetivo en la Agenda 2030, que es eliminar el hambre, la malnutrición y la seguridad alimentaria. Y en ese sentido quiero destacar lo que es el trabajo coordinado, que no es o no surge espontáneamente o precisamente para este análisis, sino que ya viene, y como decía Diego, desde hace varios años. Y es ineludible hacer una referencia a lo que fue ese trabajo coordinado en el episodio que nos tocó atravesar o en el momento de pandemia. Y cómo se ha trabajado con el INE, por ejemplo, identificando las poblaciones que faltaba vacunar o que tenía baja cobertura de vacunación. El INE nos entregaba un mapeo que nos focalizaba el lugar donde teníamos baja cobertura y ahí iba el Ministerio de Salud Pública, ahí iban los esfuerzos de la campaña de vacunación para poder llegar al objetivo. El trabajo que también se hizo a lo largo de estos 2 años con el MIDES, en cuanto a lo que fue a la atención a las personas más vulnerables. Recuerden lo que fue aquel año 2020, donde la incertidumbre era cuestión común y donde aquellas personas que tenían que atravesar una cuarentena o que tenían que atravesar la enfermedad, se les daba una situación de vulnerabilidad social en el entorno, en el barrio. Muchas veces había que hacer un trabajo que se realizó desde el MIDES con las familias, con los entornos para darle seguridad.
un trabajo desde el INTA en cuanto al aseguramiento de la alimentación, porque nosotros decíamos, quédate en casa, pero quédate en casa iba atado a un montón de cuestiones que había que asegurar. Y ese esfuerzo que se hizo desde el MIDES y se continúa haciendo en la protección a los más vulnerables, y lo vemos diariamente en esa protección a las personas en situación de calle y a un conjunto de personas que necesitan que se esté al lado, es lo que hace que desde el Ministerio de Salud Pública nos reconforte y nos impulse a ir a más. Este estudio se enmarca, y quiero resaltar lo que es el trabajo de nuestro programa de nutrición, que fue el encargado del Ministerio de Salud Pública de llevar adelante este acuerdo, en algo que para el Ministerio de Salud Pública es prioridad, que es el ataque a las enfermedades crónicas no transmisibles. Porque las situaciones de inseguridad alimentaria, tanto por el exceso como el faltante, y me quiero quedar también en lo que decía, en el exceso, que en cuanto a nuestro país tenemos una situación muy compleja en lo que es la situación o los problemas de sobrepeso y obesidad, que afectan a una gran proporción de niños y adultos, porque es transversal esta situación. Y que la inseguridad alimentaria o el exceso en cuanto a la alimentación devienen en enfermedades crónicas que, como lo decía, desde la DIGESA y encabezado por el doctor Miguel Asqueta, se ha dado una lucha frontal contra esas situaciones o esas patologías, que es un abordaje que también, y es justo reconocer, se da en nuestro país desde hace varios años. Por eso yo quiero resaltar el esfuerzo coordinado, quiero resaltar también de quién dispone de los recursos, porque muchas veces tenemos intenciones, tenemos trabajo, pero también tenemos que ir a acompañarlo de recursos. Y en este caso, el MIDES a través del INDA con los recursos financieros y recursos humanos, y el INE con el trabajo de campo y también con los recursos que se pone, y desde nuestro lado el apoyo técnico, el recurso humano y el acompañamiento y el análisis de los estudios. Estamos ansiosos por tener los resultados, estamos ansiosos por conocer con veracidad cuál es la situación en nuestro país en materia de seguridad alimentaria, y sin duda el Ministerio de Salud Pública vamos a estar más que acompañando este proceso y trabajando en conjunto para poder disminuir esta problemática. Muchas gracias. Para comenzar la intervención, una reflexión que obedece a una necesidad que tenemos a nivel país, que es la necesidad de conocer en profundidad la situación alimentaria. En profundidad, sin focalizaciones en este caso, en cuanto al acceso a la información, en profundidad, de acuerdo a lo que es la metodología, y en profundidad para lo más importante, para que nos brinden elementos que a posteriori se puedan tomar decisiones y acciones para dar respuesta. Porque a partir de la información, las herramientas que tenemos nosotros es una mayor posibilidad de dar respuesta a ese tipo de situaciones, que en definitiva es lo que se juega en estas instancias. Y hoy logramos celebrar un convenio de estas características que a nosotros nos despierta mucha expectativa gracias al esfuerzo coordinado. Y en ese sentido corresponde agradecer tanto al Ministerio de Salud Pública, porque son temas que están directamente vinculados también con la salud, y siempre se ha tenido desde José Luis, desde la dirección, desde el ministro Salinas y demás, una disposición permanente al trabajo conjunto, justamente en búsqueda de poder profundizar las acciones en este sentido. Agradecer al INE, porque la verdad que en todo momento cuando teníamos intercambios con Diego, nosotros en esos intercambios le trasladábamos la necesidad y la urgencia de poder contar con la implementación de un trabajo de estas características. Le manifestábamos la urgencia de problemas estructurales en muchos casos que se dan en el correr de los años y que nosotros creemos que profundidad en materia de formación puede ser un paso muy importante para dar una respuesta, como decía en un principio, de una mayor contundencia. Y la verdad que el INE se atendió a nuestro pedido de darle un trato de mucha celeridad en la consideración de la implementación de estos relevamientos. Agradecer a FAO, al representante de FAO,
no solamente porque nos promueven una cantidad de materiales en lo que tiene que ver con el contenido y las preguntas, que eso nos va a permitir una comparación internacional, sino también por el esfuerzo que se viene realizando hasta ahora, porque hasta el momento se han hecho esfuerzos de conocer situaciones alimentarias y sobre todo inseguridad alimentaria, pero en una foto que no logra ser completa, no porque no se pretenda o porque no estén las mejores intenciones, sino por limitaciones en la metodología muchas veces, por la falta del contenido de preguntas o interrogantes que de la FAO se recomiendan realizar, o desde la focalización que sirven para tener una cantidad de insumos y de datos, por ejemplo en las ENDIS, pero que no es suficiente en lo que tiene que ver con las características generales de la situación alimentaria de nuestro país. Entonces también agradecer a la FAO la presencia. Y permítanme poner hincapié con mucha satisfacción de lo que es el gran trabajo que se desarrolla en el Instituto Nacional de Alimentación. En nombre de su director, Ignacio Elgue, pero del equipo que siempre está acompañando, que son quienes nos trasladan desde la urgencia, que nos trasladan las propuestas, que nos insisten en considerar estas propuestas también con mucha celeridad, porque en algo tan importante como es el sistema alimentario de un país, hay que posicionarlo en esa dimensión que es dándole acciones que tengan mucha velocidad. No se puede esperar con estos temas. No se puede esperar para tener un panorama más profundo. Entonces, en virtud de todos estos esfuerzos, como señalaba, la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la coordinación con el INE, la coordinación con la FAO y lo que es el trabajo tan intenso por parte del INDA, que aparte hay que decir que no solamente es la búsqueda de información, sino como el INDA, y a través de la estrategia del INDA se logró dar respuesta a una cantidad de circunstancias complejas en lo que refiere al contexto que estamos atravesando a nivel mundial desde el 13 de marzo de 2020 en nuestro país, pero que sabemos que hay una situación que ha sido atípica a nivel general. Y este trabajo coordinado es lo que permite ir tomando de cada una de las instituciones lo mejor para tener la mejor información. Desde el Ministerio de Salud Pública las advertencias en materia sanitaria, como recién explicaba José Luis, desde el INE todo lo que es la expertise en la metodología que nos va a permitir esa dimensión nacional, que nos va a permitir una fotografía nítida y completa. Desde la FAO, que nos proporcionan las preguntas recomendadas, que eso nos va a permitir una trazabilidad a nivel internacional, porque a nosotros absorber este tipo de recomendaciones nos permite compararnos a nivel internacional, y desde el INDA el compromiso permanente que señalamos y que estamos seguros que vamos a seguir señalando. Entonces, a partir de este convenio, ¿hacia dónde vamos a tener un panorama en profundidad de la situación alimentaria de nuestro país? Es fundamental para la toma de decisiones, pero sobre todo para la promoción de acciones, porque la información es una parte, pero después, ¿qué hacemos con esa información? Y ahí tenemos que dar respuesta, para eso estamos nosotros. Pero nuestra respuesta va a ser más eficiente y eficaz si disponemos de los elementos que nos permitan caracterizar cómo son las circunstancias a nivel general, cómo se está dando la situación en la dimensión nacional y también comparación con otros países que, como decía, al absorber las preguntas y las interrogantes de la FAO nos va a permitir realizar. Así que para nosotros es muy importante esto que estamos celebrando hoy al momento de tomar o adoptar diferentes políticas públicas que profundicen la respuesta en situaciones alimentarias, que como decimos, le damos una dimensión de urgencia, porque hay situaciones que aparte son inaceptables y que esta información nos va a permitir mejorar nada más ni nada menos que las políticas públicas tendientes a dar respuesta ante situaciones de inseguridad alimentaria. Agradecemos la presencia, agradecemos a las instituciones y las autoridades de las mismas, y ahora vamos a proceder a la firma del convenio que se va a desarrollar en el segundo semestre de este año, y cuando estén los resultados disponemos de esa información tan importante para adoptar acciones.